Sí, jefe, por favor. Entonces, en esta ocasión vamos a analizar la infección de vías urinarias en parte de la jornada de formación de la clínica. Sigue, por favor. Y cuando uno tiene un examen, sí, como el que mostramos aquí, dale, por favor. Entonces hay que tener en cuenta varias cosas. Natalia dice algo importante. Arriba, a mano izquierda, están las células epiteliales y los leucocitos, o sea, más información de ese parcial de orina. Pero a mano derecha vemos que es importante saber qué microorganismo está produciendo eso, ¿verdad? En las lineamientos de abajo, es importantísimo preguntar si la persona tiene síntomas o no y qué tipo de síntomas tiene. Y lógicamente, ¿de quién? ¿De quién es ese parcial de orina? ¿Qué características y comorbilidades tiene esa persona? Porque tranquilamente, sin ninguna información, podríamos decir con certeza absoluta sí o no. Entonces es importante analizar cada ítem. Y en el siguiente, por favor, vamos a analizar un poquito el parcial de orina. Dentro de las cosas importantísimas para poder considerar una infección de vías urinarias está la prueba de nitritos. La prueba de nitritos no es más que la reacción de la reducción que se produce de nitratos a nitritos. ¿Y eso quién lo produce? Pues ciertas bacterias que son consideradas tasas, es decir, que son características de eso. ¿Y quiénes son? Las enterobacterias. Pero aquí hay que tener en cuenta algo importante, los falsos positivos. O sea, entonces volvemos a la primera imagen. No todos nitritos positivos son infecciones de vías urinarias. ¿En qué casos? Por ejemplo, medicamentos que colorean la orina. ¿Qué medicamentos conocen ustedes? Rifampicina, azul de Blue Essence, por ejemplo, azul de metileno, glutaceón. Entonces, demoras en el transporte podría dar un falso positivo. Sobrecrecimiento bacteriano y una dieta rica en vegetales. Y continuemos con la siguiente, por favor. Entonces, la esterasa leucocitaria es otro parámetro que se tiene en cuenta. Y esta esterasa que se hace a través de la tirilla me permite determinar si hay una actividad o no de una enzima, que es la indoxilesterasa, que es la que se libera por la hidrólisis, por la lisis de neutrófilos. La presencia de ellos también podrían significar o no la infección urinaria. Hay falsos negativos, volvemos y jugamos. No todo lo que da positivo es cierto. Tener presencia de antibióticos previos o presencia de glucosuria, por ejemplo, una persona con diabetes o proteinuria en el síndrome nefrótico también podría ser esto. De tal forma que la sensibilidad y la especificidad de cada uno de los exámenes pues puede variar. Imagínense que la sensibilidad de los nitritos es muy bajita, 36% apenas. Es decir, de que todos los enfermos o todos los que tengan infección urinaria solo detecta el 36%. Volvemos a la primera imagen. ¿Es cierto entonces lo que vimos? ¿Es una infección de vías urinarias interrogada o como un signo de admiración totalmente seguro? Pero la especificidad, por ejemplo, es del 95%, o sea, es muy buena. Es decir, que si una persona sale negativo, la probabilidad en alta es de que no tenga la infección urinaria. Continúa con la siguiente, por favor. Sigue avanzando. Avanza con la siguiente. Ahora bien, devuelve, por favor. La presencia de leucocitos es importante. Generalmente se habla de 0 a 4 por campo, en otra literatura se habla de 3 o más. Y no toda presencia de leucocitos es igual a infección de vías urinarias. Por ejemplo, ¿puede indicar infección de urinaria? Sí, pero también es una contaminación. También se presenta en casos de glomerulonefritis. También se presenta en casos de síndromes nefróticos. Entonces, conclusión de este abordaje pequeño, no todo lo que pinta en el examen de orina es infección urinaria. Pueda que sí, pueda que no. Avanza, por favor. Tener en cuenta las células. Si ustedes ven aquí, están las células epiteliales tubulares. Sigue, por favor, que son las de arriba, las de la parte del cáliz. Las transicionales, que son las del uréter. Sigue, por favor. Y las escamosas. Todas estas células pueden dar positivas, pero por diferentes patologías. Y lo más importante en este caso de infección urinaria es considerar que no sea una contaminación. Porque la contaminación, tratar una contaminación, entonces, ¿qué va a generar? Resistencia bacteriana. Sigue, por favor. Entonces ya vimos que uno de los pilares fundamentales es el parcial de orina. El otro punto fundamental es urocultivo. Un momento, por favor. Devuelve. Urocultivo. Y el urocultivo no se pide a todo mundo. Ya vamos a ver en qué situaciones.
El urocultivo puede tener un crecimiento bacteriano. Si es una micción espontánea, 10 a la 5, sobre todo en mujeres. Pero mire que si ven el ítem de los hombres, es de 10 a la 3. ¿Sí? Son puntos de corte que me ayudan a determinar sensibilidad y especificidad para que sea una infección o no. Y la punción suprapúbica, definitivamente cualquier crecimiento puede dar positivo. Sin embargo, la siguiente, por favor. ¿Ya? Un cuadro típico y una muestra bien tomada, no necesariamente uno puede considerar, por ejemplo, una mujer con síntomas urinarios y hacemos un urocultivo y da 10 a la 4. Uno dice, entonces no es. Pero aquí dice que si hay un cuadro típico y la muestra está bien tomada, estamos seguros de que no hay contaminación, entonces sí es positivo ese examen. Sigue, por favor. Volvamos entonces a los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan? Sigue. Entonces, disuria, urgencia miccional, aumento de la frecuencia, dolor suprapúbico. Sigue, por favor. Sin embargo, ¿ustedes qué opinan? La fetidez es muy común, ¿sí? ¿Qué opinan de los cambios macroscópicos, que es una orina muy turbia? ¿Qué opinan de la incontinencia, de la disuria crónica, del estado de la alteración mental? ¿Son síntomas o no de infección urinaria? ¿Quién me ayuda ahí? Eso es muy común. Claro, la persona diga, tengo fetidez, tengo orina muy turbia, incontinencia, estado mental de las personas ancianas. ¿Es síntoma de infección urinaria o no? ¿Quién me ayuda? Vamos, así se equivoquen o no. Jaime, ¿tú qué dices? Estás ahí bien activo. Doc, pues la verdad, uno La verdad. cuando hay un cambio de la orina y se ve turbio, uno considera que sí puede estar asociado a infección. Yo no, Ajá. lo que pasa es que yo no sé, hace tiempo que no trabajo con adultos, pero por lo menos llama la atención que a veces toma una muestra y así sea por sonda y uno la ve turbio y uno dice, uy, no, este sí es compatible con infección. Entonces podría ser que sí lo consideraría alguno de estos cambios como positivos para infección. ¿Y qué opina, por ejemplo, Fernando, de la alteración mental en ancianos? Hola, doctor. Diego Fernando. Hola, Diego. Neumónicos, pero si el, hola, ¿cómo va? Pero Bien, si el Diego. paciente los presenta, hay que sospecharla. Hay que sospecharla. Muy bien. Entonces, miren, estos síntomas que ustedes ven, gracias, Diego, encerrados aquí en un oval, no son síntomas clásicos de infección urinaria, ¿sí? Entonces, con estos uno duda más de la presencia. Sin embargo, hay que investigarlo. Pero los síntomas clásicos son los que leímos arriba a mano derecha. Entonces, eso sí, los otros, como que uno le da su lugar y su pie a la duda. Sigue, por favor. Vimos los síntomas, pero hay otros síntomas que como que llaman más la atención. Por ejemplo, la presencia de fiebre, la presencia de SIRS, de escalofrío, dolor abdominal, puño percusión, dolor pélvico. Son síntomas que ya como que dice, aquí hay algo más. La disfunción del aparato urinario pues está más alterada. Sigue, por favor. Pero ¿por qué es importante la definición? Miren lo que dice la definición. Presencia de bacterias en el sistema urinario que generan síntomas. Eso es infección urinaria. Ustedes han escuchado de bacteriuria sintomática, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no, estamos tratando bacteriurias asintomáticas o personas que tengan, como en la primera diapositiva, exámenes positivos, pero que en realidad no tienen la infección. ¿Y a qué lleva esto? Al uso indiscriminado de antibióticos. ¿Sigue? ¿Y por qué es importante este tema? Porque pues imagínense que el 50% de las mujeres menos de 34 años ya han tenido infección urinaria, o sea, es bastante común. ¿Y cuál es la razón para que sea muy común en las mujeres? Las que ustedes saben, ¿no? La cercanía del meato urinario al ano, la uretra muy corta. El 27% de las mujeres presentará recurrencia. ¡Wow! Entonces ya estamos hablando de un término adicional que es recurrencia, que es muy alta, casi el tercio por ciento de las mujeres la va a tener. La incidencia en hombres sí es bastante baja, ¿verdad? Y tengamos en cuenta este género. Hombre, sigue.
Entonces, esto nos sale dos caminos. Uno, lo que ustedes han escuchado, como la infección de vías urinarias no complicada y la complicada. Y aquí sí es una galleta por definir esto. Por la no complicada es fácil. Aquella persona que tenga una sintomatología típica y que no tenga ningún otro síntoma. Es decir, una chica de 30 años, primer episodio, disuria, polaquiuria, tenesmo, sin ninguna otra sintomatología. ¿Sí? Si miran a mano derecha, ahí hay una palabra clave que dice SIRS. Es decir, que la complicada implicaría, según la definición de UpToDate o de algunas guías americanas, que aquella persona que tenga sintomatología clásica y tenga SIRS ya se puede considerar complicada. Si volvemos a mano izquierda, la sintomatología atípica más un parcial de orina patológico o un urocultivo es una infección de vías urinarias no complicada, pero tengan en cuenta ausencia de SIRS, ausencia de sepsis, ausencia de puñopercusión o dolor abdominal. Sin embargo, siguen la siguiente, por favor. Sin embargo, aquí hay unos factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, para que sea una infección de vías urinarias complicada, tenemos que tener en cuenta tres cosas. Desde el punto de vista urogenital, que hay alteraciones anatómicas y funcionales. Es decir, si una persona tiene una alteración, una hidronefrosis, una estenosis, pues ya se considera una infección de vías urinarias complicada, aunque no tenga SIRS. Por ejemplo, para lesiones, sintomatología o circunstancias extraurogenitales, la inmunosupresión, pues, ¿sí? La diabetes, y miren lo que habíamos mencionado anteriormente, hombres. Y en la parte final, el uso permanente de sonda. Esto es muy común. Todas estas situaciones que vemos de cuadro azul se considera infección de vías urinarias complicada. Pero complicada significa ¿qué? Que va a ser shock séptico, que tiene alta probabilidad de mortalidad, o a qué se refiere con el término complicado. La siguiente, jefe María Cristina. Se refiere a esto, mayor dificultad para esterilizar el tracto urinario o tener en cuenta que necesita un tiempo de duración del tratamiento un poco mayor. Y lo que más interesante aquí, que lo escribí en mayúscula, es que sea recurrente. Entonces, ese es el problema de infección de vías urinarias complicada. De tal forma que si una persona la clasificamos como infección de vías urinarias complicada, no necesariamente significa que tiene que hospitalizarse, porque los términos que estamos definiendo es dificultad para esterilizarlo, la del tracto urinario, mayor tiempo de duración de tratamiento o que tenga problemas de recurrencia. Pero, naturalmente, aquella persona que tiene inmunosupresión, que tiene alteración anatómica, que tiene síntomas, que tiene SIRS, pues lógicamente hay que hacerle un poco más de estudio y se quedará hospitalizado. Sigamos. Pasa a la siguiente, por favor. Avancemos. Avancemos. Bueno, en esta lámina es, devuelve, por favor. En esta lámina es para que ustedes vean desde New England. Miren, a mano izquierda dice no complicada y a mano derecha dice complicada. Y si ustedes leen el ítem, dice que hay cistitis no complicadas y cistitis complicadas. Y hay pielonefritis complicadas y no complicadas. ¿Y por qué es importante eso? Por el tiempo de tratamiento. Si bajan, donde hay un círculo rojo a mano izquierda, dice de 5 a 14 días. Generalmente el tratamiento por la cistitis son 5 días. Y eso depende del antimicrobiano. Y generalmente el tratamiento para aquellas que son complicadas, más o menos son de 7 días, incluso hasta 10 días. Sigue, por favor. Entonces, el término de complicada, no complicada, como vemos aquí, podemos tener una cistitis complicada o no complicada, una pielonefritis complicada o no complicada, ¿sí? Entonces, los términos es útil para definir una hospitalización, mayor estudios, mayor cuidado, mayor tiempo de antibiótico, mayor probabilidad de recurrencia. Sigue, por favor. Entonces, volvamos otra vez al examen. Por favor, sigue. Ahora vamos a hacernos la pregunta. Ya vimos el parcial de orina completo, ya vimos la sintomatología. Ahora vamos a preguntarnos de quién es este examen. ¿Te acuerdas que iniciamos al revés? ¿De quién es este examen? ¿A quién le corresponde? Sigue, por favor. ¿De qué tipo de persona estamos hablando? Entonces, ya vimos que la definición de complicada y no complicada depende de la sintomatología y depende de ciertas alteraciones estructurales o comorbilidades. Entonces, tenemos que averiguar si esa persona tiene alguna de estas. ¿Sigue? Sigue, 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 sigue. Sigue, sigue. Entonces,
Aquí hablando en términos de recurrencia, recurrente quiere decir que tiene 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año. Esto es muy común verlo en servicio de urgencias. ¿Y cuáles las otras definiciones? Recaída es un episodio que se presenta menos de 2 semanas y por el mismo germen. Y reinfección cuando pasa ese tiempo y es el mismo o diferente germen. Y si ustedes notan donde dice recidiva, es que siempre es el mismo germen, siempre sale la misma E. coli, sale la misma, entonces me dice una recidiva. Y si es más de 2 semanas, es una reinfección. Y en términos generales, todo esto se agrupa ¿en qué? En un término que se llama recurrente. Recurrente, recidiva si es el mismo germen, y si es después del mes, por ejemplo, de tratamiento, podemos hablar de reinfección. ¿Sigue, por favor? Pero entonces hay que tener en cuenta unos factores de riesgo para bacterias resistentes y factores de riesgo para que se presente infección de vías urinarias a repetición. Las relaciones sexuales, un nuevo compañero sexual, uso de espermicidas, la instrumentación urinaria, que es bastante común. A veces se colocan sondas que no es necesario y esto es un factor de riesgo para infección urinaria. O una persona que haya tenido infección previa. Avanza, porfa, que el tiempo nos está galopando. Démosle, porfa. ¿Sigue? Jefe, la siguiente, por favor. Jefe María Cristina. Next. Bueno, pasemos a esta, por favor. Esta gráfica es muy bonita porque ahí habla de dónde están las alteraciones a El nivel tiempo que renal, usted uretral. requiera hacer la presentación, ¿vale? No hay problema. ¿Cómo, perdón? El tiempo que usted se tome en hacer la presentación, no hay problema. Bueno. Ah, fantástico. Sigue. Sí, No nos señor. demoremos. Gracias. No hay más ponentes. Sigue. Sigue, por favor. Bueno, entonces estamos armando el rompecabezas. Tenemos un parcial de orina que dijimos, así en términos grotescos, 50 y 50. Puede ser, no puede ser. Interrogación o signos de admiración. Estamos analizando los leucocitos, estamos analizando la leucocituria, las células epiteliales, estamos analizando los síntomas y de quién es esa persona, qué comorbilidades tiene, cuántas veces le ha dado, primera vez, ya es recurrente, tiene sonda, tiene hiperplasia prostática. Pero nos falta un detalle interesante para definirlo y es el siguiente. Dele, jefe, por favor. Regálame la siguiente. Es el microorganismo. ¿Ya? Entonces avancemos. Continúa, por favor. Entonces, cada vez que pasa estas cosas, uno quiere averiguar cuál es el germen. Generalmente se inicia tratamiento empírico, generalmente, ¿sí? Y en la mayoría de las ocasiones es el 76% al 95% es la E. coli. En la siguiente gráfica vamos a ver unos pasteles que nos van a identificar. No, todavía no, estoy adelantando. Devuelve, por favor. En ese orden de ideas, regrese una, por favor. Regresa una. María Cristina, regresa una, por favor. ¿Podemos devolvernos a la anterior diapositiva? No, a la anterior. Eso. Entonces, en ese orden de ideas, hay otros gérmenes que uno, si están presentes, lo sospecha. Miren este estafilococos saprofíticos. Es un estafilococo coagulasa negativo. El resto de estafilococos, uno duda de que sea realmente una infección urinaria, aunque pudiera ser. Mire que ahí dice estafilococo aureus y es sobre todo en infecciones complicadas. Pseudomonas, pues infecciones complicadas, ¿sí? Y del lado derecho hay una flecha, y esa flecha la hice en doble vía porque puede ser y no puede ser. La mayoría de las veces son contaminantes. Lactobacilos es muy común y es normal tener lactobacilos en el tracto gastrointestinal, en la vagina. Enterococcus, streptococcus o estafilococcus saprofíticos. O sea, cuando pasan estos gérmenes y si no hay sintomatología, no. Por eso aquí es la importancia de no hacer parcial de orina si no lo necesita. Porque entonces si no lo necesita, pues nos confundirá. Sigue, por favor. Y en estos pasteles, la parte azul, aquí dice arriba, cistitis no complicada y cistitis complicada. Mire, la parte azul corresponde en alto porcentaje a la E. coli. Cuando se habla de ya una infección urinaria complicada, la E. coli disminuye, sin embargo, conserva una proporción importante. Y si damos la siguiente, tengan en cuenta este
este tamaño azul, tanto de la una como de la otra. La siguiente, jefe. Y miren cómo la E. coli en la siguiente, aún hablando de pielonefritis o hablando de una sepsis, un choque séptico, sigue ocupando una parte importante en el pastel. Sin embargo, ojo, tener en cuenta los antecedentes de la persona. Si ya venía con una Klebsiella, pues yo digo, lo más frecuente, lo más seguro es que ahora sea por una Klebsiella. Sigue, por favor. Entonces, ¿cómo es el abordaje? Aquí viene una parte interesante. La infección de vías urinarias no complicada no requiere paraclínicos. Es decir, una chica, volvamos 30 años, que no tiene SIR, se queja de síntomas urinarios, síntomas irritativos bajos. ¿Necesita urocultivo o no? ¿Quién me ayuda? ¿Le haremos urocultivo o no? ¿Están en consulta o en la casa? ¿Qué dice? ¿Hacemos urocultivo o no? Infección de vías urinarias no complicada. Según lo que Voy a miramos en colocar la el ejemplo. presentación, no. Eso, Natalia. Entonces tú estás en la casa y un familiar te dice, tengo síntomas, tengo tales síntomas y son síntomas urinarios irritativos, es primera vez. Entonces uno dice, ay, no, empírico, ¿sí? Pero si es la tercera vez, la misma chica y la tercera vez y en el mismo año, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? Sí, ahí sí pienso que sí es necesario Entonces para se ver dan si cuenta. es el mismo germen, si es recurrente o si, perdón, si es reinfección o recaída. Perfecto, Natalia. Entonces, no todo está escrito y no todo es una línea. Todo tiene unas excepciones, como cuando uno conduce un carro. Acelera, frena, embraga, vuelve a acelerar, para. ¿Sí? Sí o sí es importante hacerlo en hombres, porque vimos que uno de los ítems para clasificarlo como infección urinaria complicada es el género, y el género está en los hombres. ¿Por qué? Porque la infección urinaria no es común en hombres, ¿sí? Y si se presenta en un hombre, uno dice, wow, tiene hiperplasia prostática, tiene una hidronefrosis, tiene una válvula, tiene una fimosis, algo está pasando. O cuando hay síntomas atípicos, ¿no? También se debe considerar en o cuando hay dos o menos síntomas urinarios, uno como que dice, hagamos el urocultivo. Y definitivamente, si hay factores, si no hay factores de riesgo, pues no se harían, pero si los hay, sí se hace urocultivo. Y cuando es una infección de vías urinarias complicada, sí o sí hay que hacer un uroanálisis y un urocultivo, siempre. Y en las embarazadas, absolutamente. Entonces, casi por mensaje, cuando es no complicada, no se hace. El resto, sí se hace. Sigue, por favor. Ahora bien, supongamos que iniciamos el tratamiento, llevamos 48 horas y la persona sigue con síntomas. ¿Qué haríamos? ¿Quién me ayuda? Jaime, Natalia, aquí dice Negra Martínez, Sebastián, Fernando, ¿qué haríamos? Llevamos 48 horas de tratamiento y como que no hay respuesta. O bueno, bajémosla, 24 horas. ¿Qué hacemos? De pronto uno podría pensar que tiene resistencia al antimicrobiano que le estamos dando. Eso. Gracias, Natalia, por prender tu cámara. Mira, hagamos lo siguiente. Es una familiar tuya y te preguntó y tú le diste, bueno, toma nitrofurantoína o fosfomicina. A las 24 horas te llama y te dice, ven, sigo todavía con síntomas. ¿Qué hago? ¿Qué haríamos? ¿Le tomamos urocultivo? Mm, Esta pregunta tiene Yo una diría que sí. casita, 24 horas. Entonces acuérdense que muchos tratamientos, las respuestas son en las primeras 48 a 72 horas. Pues ahí es donde hay que darnos un poquito de tiempo. Lógicamente, si la persona empeora, hay SIRS, ¿sí? Hay cetona séptica, pues es diferente. Si no, no es necesario y se sigue con el mismo tratamiento. Pero si pasado este tiempo o empeoran los síntomas, hay que hacer un ocultivo y un parcial de orina. ¿Y cuándo haríamos una imagen? ¿A toda persona? ¿Cuándo creen que deberíamos hacer una imagen? Así por lógica, sin tener en cuenta otros aspectos. Por lógica, ¿a quién le haríamos una imagen? No, o sea, la pregunta es, a
con eso, cuando ya le dimos tratamiento y no responde a qué persona o en sí a cualquier Ajá, persona. sí. Pero la pregunta es, vamos 48, 32 horas y no responde. Una opción. Pero, ¿en qué circunstancias seríamos una imagen? O sea, a toda persona con infección urinaria le haríamos una ecografía o un urotac. ¿O habrían No, otras opciones? no, por ejemplo, si la persona nos dice que el dolor ha ido migrando o que tiene hematuria, yo opino que en ese caso, pues sí, se podría hacer como una imagen para uno pensar que es un proceso obstructivo que le está causando esa infección de vías urinarias. Eso, muy bien. Avanza, jefe. Gracias, Natalia. Sigo con la siguiente. Entonces, una imagen, sí o sí, en personas que tengan sepsis o que haya un compromiso severo y hay una sospecha, como tú lo dijiste, Natalia, de obstrucción. Entonces, ¿qué se pide? Una ecorrenal, un orotac. Pero iniciamos con la ecorrenal. Sigue, por favor. Sigue, 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 jefe. No, devuélvete. Devuélvete. Y aquí hay un término interesante que dice recurrencia. ¿Por qué la recurrencia? Porque uno le hace sospechar de que sea una infección de vías urinarias complicadas y es necesario descartar alteraciones estructurales o funcionales. Algunos dicen que en las pielonefritis no se coloca, no se hace imagen, pero yo he encontrado personas con pielonefritis y con alteraciones importantes. Ustedes han visto, denme un segundo, por favor, yo conecto aquí. Ustedes han visto personas en urgencias que tienen clínica de pielonefritis, dolor en los puntos uretrales, puño percusión, y la imagen sale negativa. Entonces, por eso algunos dicen que pielonefritis no complicada no se realice. Pero el problema es que si se nos escapa algo, una hidronefrosis, nos escapa un absceso, entonces sería un problema. Avancemos, por favor. Jefe. Bueno, este abordaje es muy sencillo. Dice, ¿hay síntomas urinarios? Sí o no. ¿Y esos síntomas urinarios son clásicos? Sí o no. Si no son clásicos y, por ejemplo, las personas se quejan de prurito vaginal y flujo vaginal, pues uno dice, como que es otra cosa. Eso es parte del diagnóstico diferencial. Pero si lo hay, pues uno iniciaría el tratamiento. Sigue, por favor. Y en esta imagen que vemos aquí es lo mismo. No sé si ustedes la ven de un tamaño adecuado. Yo no la alcanzo a ver, pero pues lo que quiere decir ahí es que si lo que queremos identificar es si hay síntomas de que sea complicada o no complicada. Si es no complicada, uno va más tranquilo y el tratamiento lo hace empírico. Pero si es complicada, teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado, pues hay que hacerle otros estudios. Dentro de eso es un mayor seguimiento y dentro de esas sospechar todas las alteraciones que mencionamos. Sigue, jefe, por favor. Bueno, entonces, de la siguiente, por favor. La siguiente. La otra pregunta es, ¿qué antibiótico, regálame la anterior, qué antibiótico da? Entonces, esto se basa de acuerdo al riesgo de resistencia, ¿sí? Entonces, volvemos al mismo ejemplo típico, una señorita de 30 años, sin síntomas previos, que no tiene ninguna comorbilidad, y tiene unos síntomas clásicos de irritación urinaria y no más. Uno diría, ¿riesgo de resistencia? Pues no lo hay, básicamente. Pero avancemos a la siguiente. Pero hay personas que sí cumplen ciertos criterios de que uno dice, wow, como que tiene un riesgo de resistencia. Entonces, ¿qué opinan? Hospitalización en el último año, ¿sí? Manejo previo con betalactámicos. Un punto de corte se hace en 3 meses, ¿sí? Recibió ceftriaxona hace 3 meses por un proceso de neumonía. Entonces ya es como un factor de riesgo para sospechar de que tal vez con nitrofurantoína no es suficiente, ¿sí? Pero sospecha que tenga cateterismo urinario o que tenga una sonda permanente, aislamientos previos. Si ya tiene una Klebsiella pneumoniae ble positiva, pues uno dice, lo más probable es que nuevamente sea una ble positiva u otro germen que sea resistente. Viajes a zonas endémicas, como por ejemplo México, pero Colombia, pero ahora en toda parte hay resistencia. Sigue, por favor. Entonces hay unos score, sigue, que se han diseñado, uno de ellos es el de Tumbarello. Sigue, por favor. Este es un score, pero básicamente, de acuerdo a unos ítems que habla aquí, se usa una sensibilidad del 94%, pero miren que la especificidad es muy bajita.
Cuando da más de 6 puntos, la sensibilidad es 55%, o sea que como que uno dice, este score como que poco me gusta y poco me sirve, pero lo más importante tener en cuenta son los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, o sea que estas escalas casi yo no soy partidario porque pues nos deja como con el sinsabor. Sigue, por favor. Una sensibilidad muy bajita. Sigue, por favor. Entonces la pregunta es, ¿aquí terminamos todo? ¿Con seguridad o con interrogante? Sigue, por favor. ¿Esto es todo, amigos? Pues no, porque uno cuando aborda una infección urinaria debe pensar también que hay qué otras situaciones, qué diagnósticos diferenciales hay, porque hay personas que tienen síntomas urinarios, pero son vaginitis, son endometriosis, puede ser un apéndice que esté golpeando muy cerca del ureter, de la vejiga, ¿sí? La uretritis, el síndrome de vejiga dolorosa, esto tan común, EPI. ¿Y por qué la prostatitis está aquí? Porque la prostatitis tiene un tiempo de tratamiento mayor y es diferente, ¿no? Sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento para la infección de vías urinarias? Si ustedes ven aquí, está nitrofurantoína, fosfomicina, cefalexina, cefadroxilo también puede ser, primetropina. Primetropina hay como mucha resistencia. La primera opción, nitrofurantoína. ¿Listo? Entonces, sin temor. O fosfomicina, que se da como dosis única, solo que es más costosito. Pero acá aparece en rojo ciprofloxacina, y esta es una de las cosas que uno está acostumbrado a dar. Toda infección urinaria, ciprofloxacina, norfloxacina. El problema de la ciprofloxacina es que genera... ¿Alguien sabe por qué no debería darse cipro en infección urinaria? ¿Por qué no deberíamos usar cipro? Entonces la cipro se deja de reserva porque como estamos en un territorio endémico para tuberculosis, la cipro es una de las aliadas para el tratamiento de resistencia a tuberculosis, entonces se prefiere no dar. Hay circunstancias en las que se daría, pero estamos hablando de infecciones de vías urinarias no complicadas. Y la siguiente, jefe, por favor. Aquí es un resumen de las 3 cosas que le mencioné. Pues ahí está la nitrofurantoína, su dosis, fosfomicina, que será dosis única. Ahí están beta-lactámicos, pero con los primeros sería suficiente. Sigue, por cefadroxilo también es muy bueno. Y la infección de vías urinarias complicada, la pregunta es, ¿a todo mundo se hospitaliza? No, pero generalmente, pues si usted tiene una persona de edad, que tiene alteración de estado mental, que tiene CIS, que está haciendo sepsis, pues la lógica dice que sí. Pero si tiene una señora de 60 años, funcional, que tiene diabetes mellitus, pero no tiene CIRS, pues lógicamente se clasifica como complicada, pero no se va a hospitalizar porque su sintomatología es otra cosa. Acuérdense, fuimos desde el examen inicial hasta la persona. Ahora estamos viendo la persona y la persona dice, no, pues mi sintomatología, aunque yo clasifique en la complicada, pues no la voy a hospitalizar. Por eso la primera línea podría ser, ojo, que quede claro, la cefazolina, ¿sí? Sin embargo, en nuestro medio, y cuando se habla de infecciones complicadas que se hospitalizan, pues tenemos que ver ese nivel de resistencia. Si tenemos factores de riesgo para pseudomonas, pues entraría meropenem de entrada, aunque hay otros tipos de antibióticos que sirven, que es ciprofloxacina, pero pues dijimos que la ciprofloxacina quedaba un poquito relegada. Y si no hay pseudomonas, pues ertapenem está bien, por una Klebsiella B positiva. El manejo de alteraciones funcionales y anatómicas es importantísimo, porque usted no quita la causa, o no alivia la causa, pues va a tener como un agua estancada en un pozo que se va a infectar fácilmente. Es importante tener el urocultivo, porque con ese podemos descalar el antibiótico si fuese necesario. Y se debe pasar a vía oral cuanto lo más rápido posible. La siguiente, por favor. Bueno, este gráfico es prácticamente lo mismo que habíamos hablado, ¿sí? De cómo clasificarlo cuando hay una pielonefritis, si es complicada, si es no complicada, cuáles son las características de la no complicada, las características de la complicada y qué hacer en caso de que sea complicada. La siguiente, por favor. Y este es el último cuadro donde nos muestra el tratamiento antibiótico. Entonces yo quiero preguntarles, si hay una persona que tenga una infección de vías urinarias complicada, que tiene CIS, que tiene sepsis, ¿cuál sería el manejo en general? A ver si entendimos la charla. Entonces, pongamos 2 casos clínicos.
dame un segundo, Natal. Pongamos 2 casos clínicos, ¿vale? Y vamos a colocarlos muy claritos. Acuérdense que les dije que al principio que hay situaciones clínicas en las cuales como que uno lo duda y se confunde, pero hay situaciones claritas. Hagamos 2 extremos. Uno, una chica, la misma que mencionamos, 30 años, primer episodio, con síntomas irritativos, sin SIX, sin otra patología, sin comorbilidades. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál sería el abordaje? Oral en casa. A ver, ¿qué haríamos entonces con la señora, con la chica? Le enviaríamos la nitrofurantoína, que dijimos que era como el de primera elección, Ajá, por 5 días porque es una cistitis no complicada. correcto. Le pediríamos un parcial de orina, un urocultivo, No, una imagen. ¿Quién nos ayuda? ¿Le pediríamos exámenes? no, sin estudios. ¿Cómo? Perdona, Jaime, no te escuché bien. Sin estudios, Doc. Sin estudios. A Muy menos de bien, que llegara a volver a presentarla o algo, pero de resto no. muy bien. Vamos para otro, muy bien, gracias. Vamos para el otro extremo. Una señora de 60 años con diabetes, con artritis reumatoide, que ha presentado 2 episodios previos, que tiene respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cuál sería el abordaje? No, en ese caso sí hospitalizamos, solicitamos imágenes, pedimos un urocultivo, iniciamos antibiótico, pues se hace como el manejo de los síntomas de respuesta inflamatoria sistémica que tengan y ya. Ya, entonces, abordemos la siguiente. ¿Qué exámenes pediríamos? De los que estamos hablando aquí. No vamos a hablar de hemograma, PCR, procalcitonina, no, ni hemocultivos, no. De los que estamos hablando aquí. ¿Qué pediríamos? Una ecografía renal, pues porque ya En es primera complicada. instancia, no. En primera instancia, en orden. Vamos Un ascendiendo uroanálisis, un análisis. ¿Qué queremos ver en un análisis? detectar Lo básico que mencionamos. nitritos, Nitritos, estrasa leucocitaria y las bacterias. las bacterias, leucociturias, ¿listo? Bueno, ¿qué otro examen pediríamos? Ya hice el urocultivo. Urocultivo, muy bien. ¿Ameritaría una ecografía la señora? Sí, ¿Por porque qué? es una infección de vías urinarias complicada y creo que dijo que era recurrente. Recurrente. Muy bien. Ujú. Entonces, esos son los 2 extremos. Hay otros casos específicos. Por ejemplo, volvamos a la misma señorita de 30 años, pero en esta ocasión es 3 veces en el mismo año. ¿Qué haríamos? La chica de 30 años, pedimos tratamiento, pero vuelve y es la 3.ª vez que le da infección urinaria. Ahí podríamos pedir el uroanálisis y el urocultivo. Exactamente. Hay que avanzar. Y una imagen para ver qué está pasando y analizar sus factores de riesgo. Entonces, esto nos abre el campo a una cosa que se llama la profilaxis. Esa la veremos en otra ocasión, que es la profilaxis antibiótica o no antibiótica, cómo prevenir esa recurrencia cuando no hay esas patologías de base. Y analicemos otra situación. Resulta que tienes un señor de 50 años, le van a hacer una RTU de próstata, se le pidió un parcial de orina y un urocultivo, un parcial de orina y dio positivo, pero no tiene síntomas. ¿Qué pensarían? Y ya, este es el último caso porque nos alargamos. Pues en una bacteriuria sintomática. Perfecto, una bacteria sintomática. ¿Las bacterias sintomáticas se tratan o no? Depende, ya vimos los Me casos en gusta. que Entonces, bacterias sintomáticas se define como la presencia de 2 urocultivos, no solamente el parcial de orina, 2 urocultivos positivos sin síntomas. O en un hombre, un urocultivo sin síntomas. Y si se trata en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando se va a intervenir, cuando hay embarazo, ¿sí? ¿Y en qué otra situación se trataría? Son 3 básicamente, ¿alguien sabe? Cuando hay un trasplante renal. ¿Listo? Cuando son trasplantados también se tratan dentro de los primeros 3 meses. Bueno, yo creo que ahí ya, terminamos. La última, por favor, jefe. Doc, ¿podría hacerle 2 preguntitas? ¿Se pueden hacer 2 preguntas o 3 si nos lo permiten? Sí. La primera es, yo trabajo en la parte de urgencias obstétricas y muchas veces llegan, por ejemplo, pacientes
que tienen esos uroanálisis, pero los uroanálisis, por ejemplo, aparece con esterasa no al 500, sino a 50 o a 25, bacterias a veces una cruz, nitritos negativos, leucocitos sí aparecen que sí están, bueno, mayor de 5 a 6 por campo. En ese caso, ¿uno podría considerar una infección de vías urinarias o no? A ver, analicemos bien. El parcial de orina hay que analizarlo en detalle y llenarse de motivos, ¿sí? Acuérdate que la sensibilidad de los nitritos es el 36% apenas, ¿sí? Y la presencia de bacterias solamente da el 60% de sensibilidad, o sea que no toda presencia de bacterias da eso. Repite el parcial de orina como tú lo dices y lo analizamos. Por ejemplo, es una embarazada de 26 semanas, que es lo más frecuente, que llega con dolor pélvico. Ajá. Ya no tiene síntomas irritativos urinarios, pero sí tiene bastante dolor pélvico, que solo es, o sea, en hipogastrio y ya, nada más. El uroanálisis. ¿Hipogastrio? Hipogastrio, ajá. Ajá. Cuando uno va a analizar el uroanálisis, por ejemplo, tiene esterasa 50 o 25. Tiene bacterias, a veces 2 cruces, y tiene unos leucocitos de 6 a 5 por campo, que eso es como lo más frecuente. En esos casos, ¿uno podría considerar una infección de vías urinarias o no? Sí, acuérdense que hablábamos de los síntomas atípicos y que esos síntomas atípicos, si le colocamos un parcial de orina o un uroanálisis o un orocultivo positivos, sí. Sin embargo, ahí me gustaría saber, ¿te acuerdas la imagen de las células que presentamos? Si hay contaminación o no. Porque si esas células están más del parámetro adecuado, pues uno diría, esto es como contaminación, ¿sí? Y lo que cultives va a dar positivo. Ajá, no, por lo general eso siempre nosotros, o sea, cuando llegan pacientes así o con mucho flujo los pedimos por sonda. Y a veces el gram de orina también nos reporta, por ejemplo, gram negativos. Entonces uno pensaría que es una infección de vías urinarias, sin embargo, uno la trata, obviamente pide el urocultivo previo al inicio del antibiótico, pero cuando llegan a ser revaloradas, por ejemplo, le sale a los 3 días el urocultivo negativo. Bueno, tú te acuerdas, hay un término que se llama piuria estéril. La piuria estéril se define con más de 3 células por campo. Y dentro de esas causas de piuria estéril es el tratamiento previo con antibiótico. O sea, no te extrañes de que dé negativo. Ahora bien, el urocultivo más o menos entre el 50 al 60% da positivo. O sea que tenemos un rango de error bastante alto en el cual no va a dar positivo el urocultivo. Pero sin embargo, eso no quiere decir que no se deba tratar, por ejemplo, en este caso de las embarazadas, ¿verdad? O sea, No. Y acuérdate que una bacteriuria asintomática en una embarazada se trata. O sea, casi que ahí vamos a la fija. Y entonces, en el caso, por ejemplo, que tenga su antibiótico, su urocultivo negativo, ¿ella tendría que seguir tomando el medicamento, por ejemplo, por 5 días? ¿O ya no? No, la tratas normalmente. Listo. Gracias. Normalmente. Y otra pregunta era... Dame un segundo. La interpretación de los laboratorios es armando el rompecabezas como lo hicimos ahora. No solamente con la primera imagen que presentamos un círculo amarillito, sino que tienes que llenarte de motivos. Motivos para tomar decisiones, ¿vale? Ya, otra pregunta. La profilaxis de la que hablaba, solo como por intriga, ¿se puede hacer, por ejemplo, en este tipo de pacientes que llevan varios episodios? Porque hemos tenido casos de varias maternas que se vuelven muy recurrentes. ¿Se podría hacer en las maternas profilaxis o no? Lo primero que hay que hacer es buscar los factores de riesgo y las causas, ¿sí? Entonces, necesariamente necesito una imagen. Y las causas, dentro de las causas que mencionamos, bueno, creo que no las mencionamos, en la recurrencia está el mal aseo, ¿sí? Las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, hay que buscar las causas. Ahora bien, si después de todo eso no da, habría que hacer profilaxis, ¿sí? Y dentro de las cosas que se hacen como profilaxis están los arándanos, ¿sí? Y la última, qué pena. La última, si nos dan tiempo, hagámoslo.
Sí, la última. Es que en el caso hemos visto, por ejemplo, también en muchas ocasiones, yo creo que en estos últimos 3 meses, en varias pacientes, que salen los urocultivos positivos para Enterococcus fecalis. En Ajá. ese orden de ideas, por ejemplo, a estas pacientes se les vuelve a repetir y otra vez les sale positivo. Una vez se le mandó, por ejemplo, el antibiótico y a pesar de eso le volvió a salir positivo. En esos casos, por ejemplo, uno cuándo sabría si se trata o no se trata, a pesar de que ya se repita 2 veces el urocultivo le sale negativo, ¿cuál sería la conducta en estas maternas? No entendí muy bien cómo es la pregunta. Lo que pasa es que, Dame un o sea, contexto. lo que decíamos era que era muy poco frecuente que salga un Enterococcus fecalis porque uno lo asociaría a contaminación, ¿verdad? Sí, Ajá. Entonces mi pregunta es, ¿en qué momento se debe tratar? O sea, ¿en el primero, cuando me salga a mí mi primer urocultivo positivo? ¿O tendría que yo volver a repetir el urocultivo? ¿O cuál sería la conducta en estas pacientes con este urocultivo? y si tiene síntomas, No, no los tiene. o sea que es asintomático, lo hicieron solamente es por... Su control, por el Ah, no. control de urocultivo Y mensual el y le parcial de salió orina, positivo. y el parcial de orina está bien tomado. Sí, ujú. No hay células epiteliales, no hay algo no hay moco, no hay algo que nos pueda llevar como a pensar en Bueno, entonces contaminación. estamos hablando de una bacteriuria asintomática, habría que tratarla, Ah, ya, listo, porque es está bien. embarazada. El contexto sería diferente en una persona que no está en embarazo. Que ahí sí nos damos la pela de decir, bueno,